Siempre creí que criar a un hijo era como construir un hogar dentro de su corazón, un lugar donde una madre siempre sería bienvenida, sin importar la edad. Pasé años convencida de que el amor de madre jamás sería puesto a prueba. Pero esa noche, cuando recibí la llamada de mi hijo diciendo, «Mamá, tu cuarto ya no es tuyo», se lo di a mi suegra, sentí como si me arrancaran una parte del alma. Y si crees que mi historia termina con esta humillación, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie jamás lo hubiera imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que te hará repensar el verdadero significado del respeto. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Mi nombre es Teresa Aguilar, tengo 72 años, y durante toda mi vida creí que mi papel era cuidar, acoger y estar presente. Fui una esposa dedicada, una madre incansable y una abuela amorosa. Pero aquel día, entendí que, a veces, la mayor prueba de amor es saber decir, basta. Nunca pensé que una simple llamada pudiera arrancarme el suelo bajo los pies. Esa noche, mientras la casa estaba en silencio y solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj de pared, mi teléfono sonó. Al otro lado estaba mi hijo Julián. Su voz, tan distante y seca, parecía de otra persona. «Mamá, tu cuarto ya no es tuyo», se lo di a mi suegra, dijo, como si hablara de algo sin importancia. En ese instante sentí un vacío en el estómago, un golpe sordo en el corazón. Mi cuarto, el único rincón donde todavía podía sentir que la vida tenía sentido. Apoyé la mano en la mesa para no caer. No era solo un cuarto, eran mis recuerdos. El olor a la madera vieja que mi esposo había pulido, las fotos que colgaban en la pared, las cartas de amor que me había dejado cuando éramos jóvenes. Cada objeto de ese espacio guardaba una parte de mi historia, de mi vida. «¿Qué dijiste, Julián?», pregunté, aunque ya lo había escuchado todo. No respondió con ternura, no dudó. Solo repitió con una frialdad que me rompió por dentro: «Ella se quedará unos meses. No es nada personal». Colgué el teléfono y me quedé mirando la nada. ¿Cómo puede alguien decir no es personal cuando está desterrando a su propia madre? Sentí un ardor en los ojos y las lágrimas me nublaron la vista. No era rabia, era algo más profundo, como si me hubieran arrancado de golpe el lugar que me daba sentido. Caminé hasta el espejo del pasillo y me vi. Me descubrí más vieja, más frágil. Por un momento, ni siquiera supe quién era esa mujer con el rostro cansado. No pude dormir esa noche. Di vueltas en la cama, repasando cada detalle de mi vida con Julián. Lo recordé de niño, con esos ojitos que siempre me buscaban para sentirse seguro. ¿En qué momento se volvió tan ajeno? ¿En qué momento dejé de ser su refugio para convertirme en una molestia? El silencio de la casa era tan pesado que me hacía doler el pecho. Solo el viejo ventilador movía el aire, como si intentara consolarme con su murmullo. Amanecí con los ojos hinchados. Preparé un café, pero no me supo a nada. A cada sorbo, esa frase de mi hijo volvía como un eco: «Tu cuarto ya no es tuyo». Era como si me hubiera dicho: «Ya no tienes lugar en mi vida». Respiré hondo, pero el nudo en la garganta no me dejaba tragar. Me senté junto a la ventana y vi a la gente pasar, como si la vida de todos los demás siguiera mientras la mía se había detenido. Algo dentro de mí me decía que debía ir. Necesitaba ver con mis propios ojos si era cierto, si todo lo que había construido durante años había sido barrido como si no valiera nada. No era solo por el cuarto, era por el respeto, por mi dignidad, por esa sensación de pertenencia que ahora me arrancaban sin una explicación. Antes de salir, tomé entre mis manos una foto de Julián cuando era niño. Tenía la cara manchada de helado y sonreía con esa inocencia que me llenaba el alma. «¿Qué pasó contigo, hijo?», le dije en voz baja, como si él pudiera escucharme desde lejos. No encontré respuesta, solo un dolor que no sabía dónde colocar. Me puse un suéter porque el día estaba fresco y tomé el bolso con las llaves. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, el aire de la mañana me golpeó en la cara. Pensé en mi esposo, en lo que diría si me viera así, caminando sola con el corazón en pedazos. Tal vez él me diría que no me dejara pisotear, que me recordara quién soy. Pero en ese momento me sentía pequeña, invisible, como si el mundo me hubiera olvidado. El camino hacia la casa de Julián me pareció eterno. Cada calle que cruzaba me traía recuerdos de cuando él era pequeño y caminábamos juntos, riendo. Ahora, cada paso me dolía, porque no sabía qué versión de mi hijo encontraría al llegar.
Me preguntaba si me abriría la puerta con esa sonrisa que tanto extraño o con la misma frialdad de aquella llamada. Frente a la puerta de su casa, mi mano tembló antes de tocar el timbre. Había una parte de mí que quería salir corriendo, fingir que nada había pasado. Pero otra parte, más fuerte, necesitaba enfrentar la verdad, por más dura que fuera. Apreté el bolso contra mi pecho y respiré profundo. Iba a entrar, iba a ver con mis propios ojos si de verdad mi cuarto ya no existía. Abrí la puerta con las llaves que aún tenía. El olor familiar de su casa me golpeó de inmediato, pero algo estaba diferente. No eran las mismas risas, no era el mismo ambiente. Caminé por el pasillo con los pasos lentos y el corazón acelerado, como si cada rincón me estuviera diciendo que algo había cambiado para siempre. Me detuve frente a la puerta de mi cuarto. Mi mano tocó el picaporte y sentí un escalofrío. Cuando abrí, la realidad me golpeó en la cara. No había nada mío. Ni las cortinas bordadas con tanto cariño, ni las fotos de familia, ni el colchón donde mis nietos se quedaban a dormir conmigo. Todo estaba metido en cajas, como si hubieran borrado mi historia. Entre todas esas cajas, vi una abierta y, en el fondo, arrugada como un papel sin valor, estaba la carta de amor que su padre me escribió antes de morir. La tomé entre mis manos. El papel estaba amarillento y olía a recuerdos. Sentí que me faltaba el aire. Me apoyé en la pared para no caer, mientras las lágrimas caían sin control. En ese momento, supe que no solo me habían quitado un cuarto. Me estaban arrancando la memoria, el respeto, la voz. Cerré los ojos y escuché, una y otra vez, la voz de Julián en mi cabeza. Tu cuarto ya no es tuyo, como si me estuviera echando de su vida. Me quedé de pie en el marco de la puerta, con la carta de su padre apretada en mis manos, y sentí que todo se me venía encima. Ese cuarto había sido mi refugio durante años, el lugar donde aún podía escuchar su voz en mis recuerdos, cuando me llamaba mi reina después de un día difícil. Ahora, solo había cajas frías, apiladas una sobre otra, como si mi vida entera hubiera sido empacada sin permiso. Pasé los dedos por una de las cajas, sintiendo el polvo, y mi corazón tembló cuando vi la etiqueta escrita con letra de Natalia. Cosas viejas. ¿Cosas viejas? Eran mi historia, mis años, mi amor. Entré despacio, como si estuviera invadiendo un espacio que ya no me pertenecía. Cada rincón del cuarto me gritaba que yo no tenía lugar allí. El colchón que tantas veces compartí con mis nietos había desaparecido, las sábanas limpias que planchaba con cuidado se habían esfumado. Me acerqué al armario. Estaba vacío. Solo quedaba el olor leve del jabón que usaba para lavar mi ropa, mezclado con el de un perfume que no era el mío. Me dolió como una punzada saber que, para ellos, yo era prescindible. Escuché voces en la sala. Natalia hablaba con alguien por teléfono, su tono era ligero, como si nada hubiera pasado. Guardé la carta de su padre en mi bolso, respiré profundo y salí del cuarto. Ella estaba recostada en el sofá, con las piernas cruzadas, como si fuera la dueña de todo. Cuando me vio, apenas levantó la ceja. Vino a buscar algo, dijo, sin siquiera levantarse. Su voz era tan fría que me dieron ganas de salir corriendo, pero tragué el orgullo y respondí, solo vine por mis cosas. Natalia se levantó despacio y se acercó a mí. Su perfume fuerte me mareó. Las guardé todas en esas cajas. Le dejé un par junto a la puerta para que se las lleve. Así mi mamá puede acomodar lo suyo. Sentí que la sangre me hervía, pero no dije nada. No quería que mis palabras fueran usadas en mi contra. Miré alrededor, esperando encontrar a Julián, pero no estaba. Quizá estaba en su cuarto, quizá escuchaba todo y prefería callar. Ese silencio suyo dolía más que cualquier insulto. Tomé una de las cajas y la levanté con cuidado. Era pesada, pero lo que más pesaba no eran los objetos, sino la forma en que me sentía invisible, ajena. De repente, escuché la puerta del cuarto de Julián abrirse. Salió en silencio, con los ojos clavados en el suelo. «¿No vas a decir nada?», le pregunté con voz temblorosa. No me miró. «Mamá, no hagas un problema de esto. Es solo temporal». Temporal. Esa palabra me perforó el alma. No había nada temporal en el desprecio. Le devolví la mirada con lágrimas contenidas, pero él solo se encogió de hombros. Natalia intervino con una sonrisa falsa. «Doña Teresa, de verdad, esto no es contra usted. Pero ahora aquí manda mi mamá. No queremos incomodarla».
Me quedé sin palabras. Yo, que había dado todo por ese hijo, ahora tenía que escuchar cómo otra mujer se apropiaba de mi lugar, como si yo no contara. Sentí que el aire se me acababa. Dejé la caja en el suelo y busqué fuerzas para no derrumbarme ahí mismo. Está bien, dije apenas en un susurro. Solo vine por mis cosas. Pero por dentro sentía que cada palabra me deshacía. Caminé hasta la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que casi me dolía el pecho. Antes de salir, escuché a Natalia decirle a alguien por teléfono: «Ya está, por fin esta casa es nuestra». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Ni siquiera esperaron a que cerrara la puerta. Me quedé quieta en el pasillo, con las manos temblando, sin saber si llorar o gritar. Al final, solo apreté los labios, tomé la caja y caminé con la dignidad rota, pero con la cabeza lo más alta que pude. Afuera, el cielo estaba nublado, como si también él sintiera mi tristeza. Mientras me alejaba, una pregunta me rondaba la mente. ¿En qué momento me convertí en una visita incómoda en la casa de mi propio hijo? ¿En qué momento una madre deja de ser madre y pasa a ser un estorbo? Apenas amaneció, me desperté con el cuerpo adolorido por cargar las cajas la tarde anterior, pero el dolor físico era lo de menos. Lo que me estaba carcomiendo era la herida invisible, esa sensación de que ya no tenía un lugar al que llamar hogar. Pasé toda la mañana mirando mis cosas apiladas en el suelo, intentando ordenar lo que quedaba de mi vida. Cada prenda de ropa, cada fotografía, me hablaban en silencio de los años que había entregado sin pedir nada a cambio. Y ahora, todo eso estaba reducido a un montón de recuerdos sin espacio. Decidí volver a la casa de Julián. No iba a permitir que esa mujer, la madre de Natalia, siguiera ocupando el lugar que me pertenecía sin mirarme a la cara. Cuando llegué, toqué la puerta con los nudillos temblorosos. Fue Natalia quien abrió. Tenía el cabello suelto y esa mirada altiva que siempre me incomodó, como si estuviera por encima de todo y de todos. «Ah, doña Teresa», dijo, cruzándose de brazos. «¿Olvidó algo?» Su tono era casi una burla, una mezcla de superioridad y condescendencia. «Vine a hablar con Julián», respondí, intentando que mi voz no se quebrara. Ella sonrió, una sonrisa tan fina como un cuchillo. «Está ocupado, pero si es algo urgente, puede decirme a mí». Me quedé mirándola, sintiendo como mi paciencia se desmoronaba. No tenía por qué rendirle cuentas a esa mujer. «Prefiero hablar con mi hijo». «Como quiera», dijo Natalia, sin apartar sus ojos de los míos. «Pero aquí, ahora, quien organiza todo soy yo. Mi mamá se siente más cómoda si usted no viene tan seguido». Esas palabras fueron como un bofetón. «¿Cómo dice?», pregunté, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Ella no se movió, no bajó la mirada. «No es personal, doña Teresa, pero ahora aquí manda mi mamá». Su tono fue seco, definitivo. Sentí que el aire se espesaba. Miré a mi alrededor, esperando ver a Julián para que desmintiera todo, para que dijera algo, cualquier cosa. Y entonces lo vi. Julián estaba en la sala, sentado frente a la televisión. Su cuerpo tenso, sus manos apretadas sobre las rodillas. «Julián», dije, casi rogando con los ojos que hablara. Pero no lo hizo. No me miró, ni siquiera se levantó. Solo desvió los ojos, como si mi presencia le pesara. Fue peor que cualquier insulto, porque en su silencio entendí que estaba de acuerdo con todo. Un nudo de rabia y tristeza me apretó el pecho. Me acerqué unos pasos, pero Natalia se interpuso con esa sonrisa venenosa que parecía disfrutar mi humillación. «De verdad, no es contra usted. Pero las cosas están mejor así». Esa frase me hizo sentir como si me estuvieran echando de un lugar que yo misma ayudé a construir. Me quedé ahí parada, con los ojos húmedos, sin poder pronunciar palabra. Recordé cuando Julián era un niño, cuando lo cargaba en mis brazos porque le tenía miedo a la oscuridad. ¿Qué le pasó? ¿Dónde quedó ese hijo que confiaba en mí para todo? La voz de Natalia cortó mis pensamientos. «Quiere que la ayude con otra caja de sus cosas». Lo dijo con una falsa cortesía que me hizo querer gritar. Pero no grité. No iba a darle ese gusto. Simplemente respiré hondo, recogí la poca dignidad que me quedaba y caminé hacia la puerta. Pasé frente a Julián, esperando que me mirara, que dijera algo, pero él siguió con los ojos clavados en la pantalla, como si yo no estuviera allí. Salí con la garganta hecha ceniza y la sensación de que, en esa casa,
ya no quedaba nada mío. Mientras bajaba las escaleras, mis lágrimas comenzaron a caer. No eran lágrimas de una madre frágil, eran las lágrimas de alguien que empieza a despertar. En ese momento supe que no podía seguir permitiendo que me pisotearan. Algo tenía que cambiar. Y si Julián no era capaz de defenderme, yo misma lo haría. Volví a esa casa una última vez, no porque quisiera, sino porque necesitaba un cierre, aunque me doliera. Caminé despacio por el pasillo, con los pies pesados y el corazón en un hilo. Mi intención era simple, pedir unos días para quedarme ahí, al menos hasta que las cosas se acomodaran. Pero al abrir la puerta y ver a Natalia sentada en mi sofá, como si fuera suyo, algo dentro de mí se quebró. No era solo su presencia, era su forma de mirar, esa superioridad disfrazada de amabilidad que me hacía sentir que yo estorbaba. ¿Podría quedarme unos días en mi cuarto?, pregunté con voz suave, aunque por dentro estaba temblando. Ella ni siquiera levantó la vista del teléfono. Su cuarto ya no es suyo, doña Teresa. Pero, si quiere, puede dormir en el sofá. Me lo dijo sin mirarme, como si estuviera hablando con una desconocida. Ese sofá, donde tantas veces me quedé abrazando a mis nietos cuando tenían fiebre, ahora era el único espacio que me ofrecían. La sangre me ardió en las venas. No era la falta de un cuarto, era la falta de respeto. Miré hacia el fondo de la casa buscando a Julián, y lo encontré en la cocina, apoyado contra el marco de la puerta, con esa mirada vacía que me estaba matando más que las palabras de Natalia. ¿Eso está bien para ti?, le pregunté. Silencio. Solo un silencio cruel, como una pared entre nosotros. Di un paso hacia él, queriendo tocarle el brazo, recordarle que yo era su madre, que todo lo que tenía se lo debía a mí. Pero no se movió. Bajó la mirada como un niño asustado, aunque ya no era mi niño, sino un hombre que prefería callar antes que defenderme. Natalia, viendo mi rostro, sonrió apenas, como quien sabe que ya ha ganado la batalla sin haberla peleado. Me quedé de pie, sintiendo que el aire no me alcanzaba. Apreté el bolso contra mi pecho como si me diera fuerza. Está bien, no te preocupes, dije al final, con una voz que ni siquiera parecía mía. Pero en ese momento escuché algo que me heló la sangre. Natalia, con el teléfono en la oreja, dijo riendo, por fin esta casa es nuestra. No supe cómo reaccionar. Era como si me hubieran arrancado algo más que un espacio físico. Me habían quitado mi lugar en el corazón de mi hijo. Cerré los ojos y apreté los dientes para no llorar frente a ella. Caminé hacia la puerta sin voltear, con la cabeza erguida aunque por dentro me estaba desmoronando. Cada paso que di hacia la salida fue como una despedida silenciosa de todo lo que había construido con mis propias manos. Las paredes de esa casa estaban llenas de recuerdos, pero ahora parecían ajenas, hostiles, como si me rechazaran. Salí sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, me rompería por completo. Bajé las escaleras lentamente, respirando hondo, como si con cada inhalación intentara tragarme el orgullo herido. Afuera, el viento frío me golpeó el rostro, y sentí que hasta el mundo me recordaba que estaba sola. Me detuve unos segundos en la acera, con la caja de mis cosas en las manos, y me prometí algo: nadie volvería a tratarme como una extraña en mi propia historia. ¿Y tú? ¿Permitirías que tu pareja tratara así a tu madre? ¿Hasta dónde debe llegar el respeto en una familia? Esa noche regresé a mi pequeña casa con los brazos cargados de cajas y el alma arrastrando un peso imposible de medir. Apenas cerré la puerta, el silencio me envolvió de una manera cruel, como si las paredes supieran que venía vacía de todo. Dejé las cajas en el piso y me senté en una silla, sin siquiera encender la luz. No hacía falta. El dolor se ve incluso en la oscuridad. Me quedé ahí, con las manos temblando, mientras las lágrimas corrían sin permiso. No eran simples lágrimas, eran gritos que mi corazón ya no sabía cómo pronunciar. Recordé el olor a sopa recién hecha en la cocina de mi hijo, las risas de mis nietos cuando se escondían detrás de las cortinas de mi cuarto. Todo eso ahora se sentía como un sueño roto, como si me hubieran arrancado el derecho de existir en ese espacio. Intenté distraer mi mente mirando alrededor. Mi casa, aunque pequeña, siempre había sido un refugio humilde y cálido. Pero esa noche todo parecía más frío. Las fotos en la repisa me devolvían miradas del pasado: Julián con su primer uniforme escolar, Julián soplando las velas de su pastel de cumpleaños. Me pregunté si él también recordaba esos momentos, o si ya me había archivado como parte de algo viejo e incómodo. Me levanté con esfuerzo y fui a la cocina.
Preparé una taza de té, pero al llevarla a los labios, el sabor me supo a nada. Era como si mi propio cuerpo estuviera vacío, sin ganas, sin fuerza. Apoyé la cabeza en la mesa y dejé que el llanto saliera en silencio, ese llanto que te rompe por dentro pero que no tiene sonido. A veces, el dolor más grande es el que no se escucha. Con los ojos enrojecidos, me levanté y comencé a abrir las cajas que había traído. Cada objeto me hablaba. Una bufanda tejida por mi esposo cuando aún vivía, una foto de nuestra boda enmarcada en madera. Mis dedos tocaron ese marco como si fueran caricias hacia él, buscando una respuesta. «Si estuvieras aquí, ¿qué harías tú?», le murmuré al aire. Fue entonces cuando encontré el sobre. Estaba entre papeles viejos, con mi nombre escrito por la letra firme de mi esposo. Dentro, no había una carta, sino el título de propiedad de la casa donde Julián vivía. Me quedé paralizada. Lo leí 2 veces, 3 veces. No había duda. Esa casa seguía siendo mía. Era nuestro legado, el último regalo que mi esposo había dejado para asegurarse de que nunca nos faltara un techo. Me senté en el piso con el documento en las manos. Era como una luz en medio de tanta oscuridad. ¿Qué hacía Julián quitándome el único espacio mío cuando esa casa la había construido su padre con sudor y amor? Sentí una mezcla de rabia y determinación, una fuerza que creía apagada, pero que aún ardía en algún rincón de mi pecho. Me quedé despierta toda la noche. No por el dolor, sino porque algo había cambiado en mí. Ya no iba a quedarme en silencio, ya no iba a dejar que me hicieran sentir como una carga. Miré el reloj cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo de un color tenue. Era hora de hacer algo. Algo que no solo me devolviera el respeto, sino que me recordara quién soy. Me puse una blusa limpia, cepillé mi cabello con calma y guardé el documento en mi bolso. Sentí un extraño cosquilleo en el estómago, mezcla de nervios y coraje. Sabía a dónde debía ir y a quién debía ver. Era el momento de levantarme por mí. Salí temprano de casa, con el título de propiedad bien guardado en mi bolso, como si fuera un escudo. Caminé hasta la parada del autobús con una determinación que hacía años no sentía. El viento de la mañana me acariciaba la cara, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mis pasos tenían un propósito. No era venganza lo que me movía, era el respeto. Ese respeto que me habían arrancado como si no valiera nada. El trayecto hasta la oficina del abogado fue largo, pero cada minuto en ese asiento del autobús me sirvió para recordar por qué estaba allí. Veía por la ventana las calles llenas de gente con prisa, los mercados abriendo, los niños con mochilas de colores. Pensé en Julián, en cómo de niño me tomaba la mano para cruzar la calle, confiando en que yo nunca lo soltaría. Ahora era él quien me soltaba, y a veces pienso que no se da cuenta de lo que eso significa para una madre. Cuando entré en la oficina, el olor a madera vieja y papel me hizo sentir pequeña. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y cuadros con paisajes que no decían nada. Me senté en la sala de espera con las manos sudando, apretando el documento como si tuviera miedo de que me lo arrebataran. El abogado me recibió con una sonrisa cordial. Era un hombre de cabello canoso y voz pausada. «¿En qué puedo ayudarla, doña Teresa?», me preguntó mientras me ofrecía una silla. Saqué el título de propiedad y lo coloqué sobre su escritorio. «Quiero asegurarme de algo. Esta casa sigue siendo mía». Él revisó los papeles con calma, ajustándose los lentes. Pasaron unos segundos que me parecieron eternos hasta que levantó la mirada y dijo: «Sí, doña Teresa. Usted es la única propietaria de esta casa. Todo está a su nombre». Su voz fue como un alivio, como si me devolviera el aire que había estado conteniendo. Me quedé en silencio unos segundos, con los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una extraña sensación de fuerza. Le expliqué lo que estaba pasando, sin entrar en detalles dolorosos, solo lo justo para que entendiera mi situación. Él asintió y me dijo: «Si usted lo desea, podemos establecer un contrato. Nadie debería vivir en su casa sin su consentimiento, mucho menos haciéndola sentir de esa forma». Lo escuché con atención, y cada palabra suya era como un bálsamo en mis heridas. Por primera vez en días, sentí que podía recuperar un poco de mi voz, de mi lugar. «Hágalo», le dije con firmeza. «Quiero que esa casa tenga un nuevo acuerdo. Quiero que me respeten, aunque eso signifique que tengan que pagar por quedarse allí». El abogado tomó nota y comenzó a redactar el documento. Mientras él escribía, yo me quedé mirando por la ventana,
viendo cómo el sol comenzaba a iluminar la ciudad. Pensé en mi esposo, en cómo estaría orgulloso de verme así, de pie, sin dejar que nadie me pisoteara. Cuando el abogado me entregó los papeles para firmar, mis manos temblaron un poco, no por duda, sino por la emoción. Sentí que ese momento era más que un trámite legal, era una declaración silenciosa. Ya no iba a permitir que me trataran como si no existiera. Al salir de la oficina, el aire me supo diferente. Caminé con la cabeza en alto, como si mis pasos fueran más firmes. Ya no era la mujer que había llorado frente a una puerta cerrada. Era alguien que recordaba su valor. Volví a casa con los papeles en la mano, como si llevara un pedazo de mi dignidad recuperada. Los coloqué sobre la mesa y los miré durante varios minutos, en silencio, hasta que sentí un cosquilleo en el estómago. No era miedo, era una mezcla de alivio y firmeza. Había pasado noches enteras pensando en qué hacer, si debía aguantar o callar, pero ahora lo tenía claro, no iba a dejar que me siguieran viendo como una sombra en su vida. Me senté en la silla de la cocina, esa que ha escuchado todos mis pensamientos, y acaricié con los dedos el borde del contrato. Recordé la voz del abogado diciéndome: «Usted tiene todo el derecho, doña Teresa. No se trata de venganza, se trata de respeto». Y sí, tenía razón. No estaba intentando lastimar a mi hijo. Al contrario, quería que entendiera que el amor no significa aceptar humillaciones. Afuera, la tarde caía lentamente y las sombras de los árboles se dibujaban en la ventana. Preparé un café y lo bebí despacio, mirando el vapor como si me hablara. Pensé en Julián, en cómo me vería cuando recibiera la noticia. ¿Se molestaría? ¿Me odiaría? No lo sabía. Pero si ser madre significa soportar todo, ¿en qué momento se pierde uno a sí mismo? Esa noche no dormí mucho. Di vueltas en la cama, escuchando el crujir del colchón como si fueran susurros de mi conciencia. Me levanté varias veces para mirar los papeles, como si temiera arrepentirme. Pero no lo hice. Había algo dentro de mí, una voz firme que me repetía: «Es ahora o nunca. Tienes que enseñarle que tu amor no significa que pueda pasarte por encima». A la mañana siguiente, con el sol apenas asomando por la ventana, me levanté con una decisión clara. Preparé mis cosas, me vestí con una blusa limpia y guardé el contrato en un sobre. Ese sobre era como una llave, la llave para recuperar el respeto perdido. Salí a la calle, y el aire fresco me hizo sentir despierta. Caminé con paso lento, pero seguro, hasta la papelería para imprimir la carta que acompañaría el contrato. No era una carta dura, no llevaba rencor, pero sí dejaba claro algo: si quieren seguir en la casa, deberán pagar un alquiler justo. Teresa Aguilar, propietaria. Regresé a casa y guardé el sobre en mi bolso, como quien guarda un secreto poderoso. Me miré al espejo antes de salir otra vez. Vi a una mujer de 72 años, sí, con arrugas y con una vida marcada por el sacrificio, pero también vi algo nuevo: determinación. Esa mirada que dice: «Ya no me voy a dejar». Mientras caminaba hacia la casa de Julián, sentí el corazón latiendo fuerte, no por miedo, sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Cada paso me recordaba los años de entrega, cada sacrificio, cada noche sin dormir cuidando de él. Y aún así, aquí estaba yo, poniendo un límite que nunca imaginé poner. Llegué hasta su puerta. Toqué el timbre, pero nadie respondió. Tal vez no estaban. Miré el sobre en mis manos, respiré hondo y lo deslicé por debajo de la puerta. Mientras lo hacía, mi corazón se estremeció, pero no dudé. Sabía que esa era la única forma de que entendieran que yo no iba a seguir siendo la sombra silenciosa de esa casa. Al darme la vuelta para irme, sentí una mezcla de tristeza y fuerza. Tristeza porque jamás pensé en llegar a esto con mi propio hijo. Fuerza porque, por primera vez, estaba pensando en mí, en lo que merezco. Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja, decidí esperar en la esquina de la calle, solo para ver el momento en que alguien recogiera el sobre. Me senté en una banca de metal, con el bolso sobre las piernas y el corazón latiendo con una fuerza que me dolía en el pecho. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad, como si el tiempo estuviera jugando conmigo. No tuve que esperar mucho. Vi llegar el coche de Julián. Aparcó frente a la casa y bajó con los hombros caídos, como si el peso del día lo estuviera aplastando. Natalia bajó detrás de él, con esa forma de caminar tan segura de sí misma, siempre como si el mundo girara a su alrededor. Yo los miraba a lo lejos, casi escondida,
pero no por vergüenza, sino porque quería ver su reacción sin que me vieran. Julián abrió la puerta y lo primero que hizo fue mirar al piso. Sus manos se inclinaron hacia el sobre. Lo recogió y, mientras lo abría, vi cómo su rostro se endurecía. Natalia se asomó por encima de su hombro, curiosa. Desde donde estaba, no podía escuchar sus palabras, pero vi sus labios moverse. Julián leyó en silencio, y luego levantó la vista, como si no pudiera creer lo que tenía en las manos. Natalia se cruzó de brazos. Su gesto lo decía todo, molestia, orgullo herido, como si se preguntara quién me creía para poner condiciones. Vi cómo ella le decía algo, con las manos agitadas, pero Julián no respondió de inmediato. Solo se quedó mirando la carta, con esa mirada confusa que mezcla sorpresa y dolor. Desde la banca, yo respiraba hondo, conteniendo las lágrimas. Sabía que este paso cambiaría algo entre nosotros, pero también sabía que era necesario. ¿De qué sirve el amor si uno se pierde en el silencio? ¿De qué sirve ser madre si, en el fondo, se permiten las humillaciones? Natalia tiró la carta sobre una mesa, lo vi desde la ventana abierta. Su gesto fue de desprecio, como si aquel papel no significara nada. Julián la tomó de nuevo, la dobló despacio y se sentó en el sofá con las manos cubriéndose el rostro. En ese momento sentí una punzada en el corazón. No era fácil para él, lo sabía. Pero tampoco lo era para mí. Me quedé observando un rato más, hasta que el cielo se oscureció por completo. No me atreví a tocar la puerta, no quería discutir, no quería escuchar palabras que me hirieran más de lo que ya estaba herida. Me levanté de la banca con un suspiro largo y caminé de regreso a mi casa. Cada paso se sentía más ligero, como si me estuviera deshaciendo de una carga que había llevado por años. Al llegar a mi casa, dejé el bolso sobre la mesa y me quedé mirando el techo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había hecho algo por mí. Sí, dolía, pero al mismo tiempo me devolvía una parte de mi voz, esa que había callado durante demasiado tiempo. Esa noche, mientras preparaba una sopa ligera para cenar, imaginé que estarían pensando en la casa. ¿Estaría Julián enojado? ¿O estaría pensando en todo lo que yo había hecho por él? No lo sabía. Solo supe que la próxima vez que sonara el teléfono, yo contestaría con la frente en alto. ¿Y tú? ¿Crees que una madre tiene derecho a poner límites, incluso cuando se trata de su propio hijo? Esa misma noche, cuando estaba doblando la ropa recién lavada en mi casa, el teléfono comenzó a sonar con una insistencia que me hizo presentir lo que venía. Al contestar, la voz de Natalia me golpeó con una furia que no supe de dónde sacaba. ¿Cómo te atreves, doña Teresa? ¿Qué clase de madre les cobra a sus propios hijos por vivir en su casa?, gritó, sin darme tiempo de responder. Sus palabras eran veneno puro, mezcladas con un desprecio que ya no se molestaba en ocultar. Respiré hondo y traté de mantener la calma. Natalia, le dije con voz firme, esa casa la construimos tu suegro y yo con nuestras manos, con años de sacrificio. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratarme como si no valiera nada. No es por el dinero, es por respeto. Pero ella no escuchaba. Seguía lanzando frases como cuchillos, acusándome de egoísta y de querer dividir a la familia. Por un momento sentí que las manos me temblaban, pero no colgué. No iba a dejar que sus gritos apagaran mi voz. No, Natalia. Lo egoísta es querer que todo sea gratis mientras me borras de la vida de mi hijo. Yo no merezco ser tratada como una invitada indeseada en una casa que es mía, le dije, sintiendo como mi corazón golpeaba con fuerza. Del otro lado, hubo un silencio breve, como si mis palabras la hubieran descolocado. Pero enseguida volvió a la carga. Julián no va a permitir esto. Él es el hombre de la casa y tú no tienes derecho a echarlo como a un desconocido. Su voz era tan aguda que tuve que apartar un poco el teléfono de mi oído. Julián es mi hijo, no un desconocido, respondí con calma. Pero tú necesitas entender algo, el amor no significa aguantar humillaciones. Y yo ya no voy a permitir más desprecio. Ustedes pueden quedarse, pero con las condiciones claras. El silencio que siguió fue más pesado que los gritos. Sentí que Natalia respiraba fuerte al otro lado de la línea. Te vas a arrepentir de esto, dijo, con una voz tan baja y cargada de rabia que me recorrió un escalofrío por la espalda. Y luego colgó sin darme oportunidad de decir nada más. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono muerto. Por unos segundos, el miedo quiso entrar en mi pecho, pero enseguida lo aparté.
No, no iba a temblar por sus amenazas. Colgué el teléfono con cuidado y me quedé mirando por la ventana. Afuera, las luces de la calle parpadeaban y un grupo de niños corría jugando, riendo con una alegría que me recordó a mi Julián de niño. Esa imagen me rompió un poco por dentro. ¿Dónde quedó ese hijo que siempre me abrazaba cuando tenía miedo, que me prometía que jamás me dejaría sola? A veces siento que la vida se lo llevó y me dejó un hombre que no sé si me reconoce. Fui hasta la mesa donde estaba el contrato que firmé con el abogado. Pasé los dedos sobre las hojas, como si buscara fuerza en esas palabras impresas. Era mi derecho, mi única forma de hacer que mi voz volviera a escucharse. Pensé en mi esposo, en lo que diría si viera cómo me estaba defendiendo. Sé que él me apoyaría. Siempre decía que nadie debía dejarse pisar por nadie, ni siquiera por los hijos. Me serví un vaso de agua, pero no pude tomar más que un sorbo. Había algo en el ambiente que me tenía inquieta. Sabía que esto no terminaría aquí, que Natalia no se quedaría tranquila. Y lo confirmé al día siguiente. Esa mañana, mientras barría el patio, escuché la puerta de mi casa golpear con fuerza. Cuando abrí, allí estaba ella, Natalia. Tenía los ojos encendidos y la boca apretada en una mueca de rabia. «Tú no puedes hacer esto, Teresa», me dijo apenas nos vimos, empujando la puerta para entrar sin permiso. «Esta es mi casa, Natalia. Aquí no vas a levantar la voz», le respondí, deteniéndola en seco. Por dentro me temblaban las piernas, pero no lo mostré. Ella me miró con esos ojos llenos de odio, como si le resultara imposible aceptar que yo no estaba dispuesta a seguir agachando la cabeza. Nos quedamos unos segundos en silencio, mirándonos como si cada una midiera las fuerzas de la otra. Luego, con un gesto brusco, dio media vuelta y salió, golpeando la puerta detrás de ella. Me quedé ahí, con el corazón latiendo fuerte, sintiendo que una guerra silenciosa acababa de comenzar. Esa tarde me senté en mi silla favorita y, en lugar de llorar, comencé a bordar. Cada puntada que daba era una forma de calmarme, de recordarme que no importa cuánta rabia intenten lanzarte, nadie puede apagar tu esencia. Después de aquella confrontación con Natalia, pasé 2 días sin saber nada de Julián. No hubo llamadas, ni un mensaje, nada. Cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón daba un salto, esperando que fuera él, pero al mirar la pantalla siempre eran números desconocidos o vecinos con cosas triviales. Ese silencio dolía más que cualquier insulto. Pensaba una y otra vez, ¿será que mi hijo está tan del lado de su esposa que ni siquiera puede mirarme a la cara? La tercera noche, no pude más. Me senté junto a la ventana de la sala, viendo la calle vacía y el reflejo de las luces en el pavimento húmedo. Me imaginé su rostro, esa cara que vi crecer desde niño, cuando todavía corría a mis brazos buscando consuelo. ¿En qué momento dejamos de hablar con el corazón abierto? ¿En qué momento dejó de ser mi hijo para convertirse en un hombre distante, como un desconocido? Al amanecer, decidí dar un paseo para despejar mi mente. Caminé sin rumbo, con las manos metidas en los bolsillos del suéter, sintiendo el aire fresco en la cara. De repente, al doblar una esquina, lo vi. Era Julián, caminando con su hijo mayor, mi nieto, rumbo a la tienda. Cuando mi nieto me vio, corrió hacia mí con una sonrisa que me iluminó el alma. «Abuela», me gritó, abrazándome con esos brazos pequeños que todavía creen en mí. Lo levanté en brazos y lo abracé fuerte, sintiendo que el corazón me latía desbocado. Julián se acercó despacio, con una mezcla de incomodidad y vergüenza. «Hola, mamá», dijo, apenas levantando la mirada. No sabía si abrazarlo o reclamarle, así que solo lo miré, en silencio. El niño se aferró a mí y me susurró, «Mamá dice que ya no puedes venir a la casa». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. «¿Eso te dijo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Julián no dijo nada, solo se pasó la mano por el cabello, nervioso. «Mamá», comenzó, pero no terminó la frase. Miró hacia otro lado, como si la calle le ofreciera un escape. «¿No tienes nada que decirme?», le pregunté, con la voz quebrada, pero firme. Me miró un segundo, y en sus ojos vi algo, tal vez culpa, tal vez cansancio. «Es complicado», murmuró. Me dio rabia escucharlo tan débil. Complicado es criar a un hijo sola, Julián. Complicado es darlo todo y que, después, te traten como si fueras nadie. Mis palabras lo hicieron bajar la mirada aún más. El niño me acarició la mejilla,
ajeno al peso de la conversación. Sentí que debía callar para no herirlo, así que solo lo abracé y le di un beso en la frente. Julián se llevó a su hijo, sin decir nada más. Me quedé allí, viéndolos alejarse, con el corazón apretado y los ojos llenos de lágrimas. Esa tarde, de regreso en casa, me senté en el sofá y dejé que el llanto saliera sin filtros. No era un llanto por el cuarto, ni por las cosas materiales. Era por la distancia que sentía entre mi hijo y yo, por esa muralla que Natalia había levantado y que él no se atrevía a derribar. Pensé en llamarlo, pero no lo hice. Decidí que no volvería a rogar por un lugar en su vida. Si él no quería escucharme, entonces que el silencio hablara por sí mismo. Solo me quedaba la certeza de que mi respeto valía más que cualquier comodidad. Esa noche, antes de dormir, abracé la foto de mi esposo y le hablé como si estuviera ahí. ¿Qué harías tú, Ramón? ¿Dejarías que tu propio hijo te borrara así? Cerré los ojos, esperando una respuesta que no llegó, pero en el fondo sentí algo, una chispa de fuerza, como si su voz me dijera: no te dejes, Teresa. No es tu culpa. Me dormí con esa idea en la mente, con el corazón partido, pero con una nueva certeza: si ellos no saben darme mi lugar, yo misma voy a construirlo. Los días siguientes se sintieron interminables, como un desierto de silencio en el que no había oasis al cual acudir. No hubo llamadas, no hubo mensajes, ni siquiera un «¿cómo estás?», de Julián. Era como si mi hijo hubiera desaparecido del mapa, como si su voz hubiera sido borrada del mundo. Al principio, ese vacío pesaba tanto que levantarme de la cama se convertía en un esfuerzo casi doloroso. Mis pies parecían arrastrarse sobre el piso frío mientras caminaba por la casa, observando los muebles, las fotografías enmarcadas, como si buscara en ellos alguna señal de quién era yo antes de sentirme tan desplazada. Una mañana, mientras me lavaba la cara con agua fría para despertar, me miré en el espejo y me quedé allí, observándome como si fuera una desconocida. Las arrugas alrededor de mis ojos parecían más profundas, las ojeras más marcadas, y mi mirada estaba apagada, sin brillo, como si alguien hubiera apagado la luz en mi interior. No era solo cansancio, era una fatiga emocional, un cansancio del alma que no se cura ni con horas de sueño ni con descanso. Una tarde, decidí ordenar las cajas donde guardaba mis cosas más viejas. Me senté en el suelo del cuarto pequeño donde las apilaba, y entre recuerdos desordenados encontré una blusa. Esa blusa celeste la usaba cuando iba a ver las presentaciones escolares de Julián. Al tocarla, un torrente de recuerdos me golpeó, su risa nerviosa, sus ojitos buscándome entre el público, su mano levantándome para que lo viera desde el escenario. Me llevé la blusa al rostro y sentí un nudo en la garganta. Me senté en el piso, con esa prenda sobre mis rodillas, y entendí que mi vida había girado siempre alrededor de él, que había dado todo por su felicidad. ¿Y ahora qué hacía con el vacío que me dejaba su indiferencia? Respiré hondo y me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. No podía seguir así. No podía vivir llorando todos los días, esperando migajas de afecto. Tampoco podía dejar que el rencor me consumiera hasta volverme una sombra de mí misma. Tengo que hacer algo por mí, pensé. Entonces miré la caja donde guardaba mis bordados, mis hilos de colores, mis telas. Aquello que siempre me había dado calma. Tomé la aguja con decisión y comencé a coser, pero esta vez no era un simple pasatiempo. Cada puntada era un hilo que trataba de unir las grietas invisibles de mi propio corazón. Mientras bordaba, la casa permanecía en un silencio tan profundo que el tic-tac del reloj en la pared parecía un grito. Marcaba cada segundo, recordándome que los días pasaban, y Julián no llamaba. A veces, el teléfono sonaba, pero eran vecinos o números equivocados. No era su voz. Fue entonces cuando entendí algo doloroso pero real. Una madre también se cansa de esperar lo que nunca llega. Esa noche, mientras sostenía una taza de café caliente, escuché que alguien tocaba la puerta. Era mi vecina, una mujer de cabello canoso y sonrisa amable. Doña Teresa, ya supo lo de Julián. Su tono era de esas frases que vienen cargadas de rumores y verdades a medias. Sentí el estómago encogerse. «¿Qué pasa con él?», pregunté, intentando sonar tranquila, aunque mi voz temblaba. Ella suspiró y bajó la mirada. «Pues dicen que Julián y Natalia están teniendo problemas para pagar las cuentas. Parece que las cosas no andan bien en esa casa». Me quedé en silencio unos segundos, procesando lo que me decía. Sentí una mezcla difícil de describir.
Tristeza porque mi hijo estuviera pasando dificultades, pero también una especie de justicia silenciosa. No era que yo deseara su mal, jamás podría, pero, ¿acaso no era hora de que entendieran el valor de las cosas? ¿Acaso no era momento de que Julián viera todo lo que yo había hecho por él, lo mucho que me sacrifiqué? Esa noche no pude dormir bien. Caminaba de un lado a otro por la sala, con los brazos cruzados, mirando las sombras de los muebles proyectadas por la luz tenue. ¿Estará recordando mis palabras? Me preguntaba. ¿Se dará cuenta de que su madre no era un obstáculo, sino el pilar que sostuvo esa casa por años? Tal vez no. Tal vez seguiría pensando que todo era un capricho mío. Al día siguiente, decidí salir temprano a caminar. El aire fresco de la mañana me golpeó la cara y me hizo sentir más viva. Crucé la plaza del barrio y vi a varias madres mayores cuidando a sus nietos, peinando sus cabecitas, dándoles dulces. Se me hizo un nudo en el pecho. ¿Qué sentirán esas mujeres cuando son miradas con gratitud? Yo, en cambio, me sentía como una carta olvidada en el fondo de un cajón, una carta que nadie abre para leer. Volví a casa con un peso extraño, pero en lugar de hundirme, me senté en mi mecedora. Me quedé un buen rato mirando el jardín. Las flores estaban marchitas, la hierba crecida, y pensé que eso era un reflejo de mí misma. Teresa, me dije en voz baja, no puedes dejar que te traten como si fueras menos. La dignidad no se negocia, eso te lo enseñó Ramón, y no lo puedes olvidar. Esa tarde decidí algo que cambió mi corazón. Ya no iba a esperar a que Julián viniera a disculparse. Tampoco iba a llamarlo ni a suplicarle que me buscara. Seguiría mi vida, con mi paz, aunque me doliera. Abrí el cajón de mis hilos y escogí los amarillos, los más brillantes, porque quería recordarme que, incluso en los días más grises, todavía había luz. Comencé a bordar flores amarillas, y cada pétalo era como un grito silencioso de fuerza. Me quedé bordando hasta que el sol desapareció y la noche cubrió el cielo. Mientras pasaba la aguja por la tela, me di cuenta de algo que nunca había pensado. El respeto que esperaba de mi hijo tenía que empezar por mí misma. Yo debía tratarme con respeto, con amor, para que él entendiera cómo hacerlo. Y en medio de esos pensamientos, sin darme cuenta, por primera vez en semanas, sonreí. Fue una sonrisa pequeña, casi tímida, pero real. La mañana amaneció serena, con una luz dorada que se colaba por la ventana y pintaba mi cocina con tonos cálidos. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, mezclado con el suave crujir del pan tostado que acababa de sacar. Me senté en la mesa, frente a mi taza, sintiendo ese silencio tan particular de los desayunos en soledad. Era un silencio al que me había acostumbrado, pero que a veces se sentía como una sombra pesada, recordándome lo que ya no estaba. Mientras untaba mantequilla en el pan, el teléfono comenzó a sonar. Esa vibración me sacudió el pecho de golpe. Me acerqué con cierta lentitud, como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que esa llamada iba a remover viejas heridas. Al ver el nombre de Julián en la pantalla, mi corazón se encogió. Sentí una punzada profunda, mezcla de amor y de heridas mal cerradas. Me quedé mirándolo unos segundos, indecisa. ¿Quería escucharlo? ¿Estaba lista para lo que pudiera decirme? Finalmente descolgué con un sí, que apenas fue un susurro. Del otro lado, su voz no era la del hombre seguro que siempre creí conocer. Sonaba apagada, rota, como si cada palabra le costara. «Mamá, perdón», dijo, y se hizo un silencio tan largo que pude escuchar su respiración agitada. Era como si estuviera buscando en lo más hondo de su alma las palabras correctas. «¿Perdón por qué, Julián?», pregunté con una calma que me sorprendió, porque por dentro sentía una mezcla de dolor y esperanza. Mi voz tembló un poco, pero intenté sostenerla, aunque sabía que sus siguientes palabras podían derrumbarme o sanarme. «Por todo, por dejar que Natalia te tratara así, por no haber dicho nada», confesó al fin, con una honestidad que lo hacía sonar vulnerable, casi como aquel niño que lloraba cuando se caía y me buscaba para consolarse. Sentí un nudo en la garganta. Cerré los ojos, y por un instante, lo vi como aquel niño otra vez, con las rodillas raspadas, buscando mi abrazo. «Un cuarto se pierde, hijo», respondí con voz suave, «pero el respeto, una vez roto, no vuelve fácil». Después de esas palabras, el silencio fue tan pesado que casi podía tocarlo. Sabía que mi frase lo había atravesado como una flecha, pero era la verdad, y no iba a endulzarla con mentiras. El dolor que me había causado su silencio,
Ese día en que me dejaron fuera de su casa, no se iba a borrar con un simple perdón. «Te extraño», mamá murmuró, con una voz tan débil que casi se rompió. Ese simple «te extraño» me desarmó. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, pero no quería que me escuchara llorar. No quería sonar frágil. «Yo también, Julián», respondí. «Pero extrañar no borra lo que pasó. Las heridas no se curan con palabras, sino con actos». Nos quedamos así, en un silencio que no era incómodo, sino lleno de todo lo que no sabíamos cómo decir. Sentí su respiración, sus intentos de hablar y callar, como si buscara algo que no encontraba. Antes de colgar, dijo con una voz casi decidida: «Voy a arreglar las cosas. Lo prometo». Cuando la llamada terminó, me quedé con el teléfono entre las manos, como si aún contuviera su voz. Mis dedos temblaban un poco. No sabía si creerle, pero algo en mi pecho me dijo que, por primera vez, él entendía el peso de sus decisiones, de su silencio, de todo lo que había permitido. Me acerqué a la ventana. El cielo estaba despejado, con un azul limpio que parecía extenderse hasta el infinito. Los pájaros cantaban, y sus trinos sonaban distintos, más claros, más vivos. Tal vez no era el mundo el que había cambiado, sino mi corazón, que había soltado un poco de su carga. Esa tarde, con el sol acariciando la sala, tomé mis hilos y telas y comencé un bordado nuevo. Los colores que elegí fueron vivos, amarillos, verdes y azules. Cada puntada que daba era como una forma de liberar lo que había quedado atorado en mi pecho. Mientras bordaba, recordé las manos pequeñas de Julián, cuando apenas aprendía a escribir y se aferraba a mi falda. Me pregunté si en el fondo, él aún recordaba todo lo que hice por él. No esperaba milagros, pero su llamada fue una chispa en medio de las cenizas. Me recordó que incluso en las relaciones más rotas, siempre hay un rincón donde puede brotar algo nuevo. Sin embargo, también sabía que debía mantenerme firme. Lo había aprendido a golpes. El respeto se pierde con facilidad, y recuperarlo requiere más que promesas. Al caer la noche, preparé un té de manzanilla y me senté en la cocina, viendo cómo las lámparas dibujaban sombras largas en la pared. Hablé en voz baja, para mí misma: no basta con que me diga lo que quiero oír. Tiene que demostrarlo. Esta vez, Teresa, no te conformes con menos. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Me fui a la cama con la promesa de su voz resonando en mi mente: voy a arreglar las cosas. No sabía si cumpliría su palabra, pero esa noche, por primera vez en semanas, dormí con una pequeña chispa de esperanza ardiendo dentro de mí. Los días pasaron y, aunque intentaba enfocarme en mis bordados y mi jardín, no podía evitar escuchar los comentarios que llegaban por los vecinos. Algunos me contaban que la otra suegra, esa mujer que ahora dormía en el cuarto donde yo guardaba mis recuerdos, había comenzado a quejarse. No soportaba la incomodidad de la casa ni los problemas económicos que Julián y Natalia estaban atravesando. Era curioso, pensé, como las personas que tanto presumen de mandar, son las primeras en salir corriendo cuando la situación se complica. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, escuché la voz de una vecina que venía caminando hacia mi puerta. Doña Teresa, ya supo lo último. Me sequé las manos en el delantal y la miré con calma. ¿Ahora qué pasó? Ella suspiró antes de hablar. Esa señora, la mamá de Natalia, anda diciendo que su hijo no sirve para mantener una casa. Dice que está cansada de estar allí. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. No me alegraba escucharlo, pero tampoco podía negar que había una especie de justicia silenciosa. Durante semanas me habían hecho sentir como una intrusa, como alguien que estorbaba. Y ahora, esa mujer, que había tomado mi lugar, estaba hablando mal de mi hijo dentro de la misma casa que despreciaron. Esa noche me senté junto a la ventana con una taza de té caliente entre las manos. Observaba las luces de la calle y pensaba en Julián. ¿Se sentiría solo? ¿Se daría cuenta de que todo lo que yo hice por él no fue por interés, sino por amor? ¿O quizás seguía sin entender nada,
atrapado entre los caprichos de Natalia y los reproches de su suegra. 2 días después, mientras caminaba de regreso del mercado, vi a una vecina que conocía bien a Natalia. Me detuvo para contarme algo. Doña Teresa, parece que la mamá de Natalia se va a ir de la casa. Ya no aguanta más. Sus palabras me golpearon como una ráfaga de aire. ¿Acaso esa mujer se estaba marchando? Por un momento sentí algo parecido a un alivio. No era que quisiera ver a nadie sufrir, pero me dolía recordar cómo me quitaron ese cuarto, cómo me sacaron de ese hogar con palabras frías y miradas que me atravesaban. Pensé, ¿será que ahora Natalia siente el vacío? ¿Será que Julián entiende lo que significa perder a alguien que siempre estuvo ahí? Esa noche dormí poco, pero no por tristeza. Había algo nuevo en mi corazón, una especie de calma que hacía mucho no sentía. Tal vez, sin que yo moviera un dedo, la vida estaba empezando a enseñarles lecciones que ni mis lágrimas lograron. Al día siguiente, mientras colgaba la ropa en el tendedero, escuché la voz de mi vecina por encima de la barda. ¿Ya se enteró? La mamá de Natalia se fue con todas sus cosas. Dicen que tuvieron una discusión fea. No respondí de inmediato. Seguí tendiendo las sábanas, con una sonrisa leve en los labios. Por dentro, sentí una mezcla de sentimientos. No me alegraba el caos, pero había algo de justicia poética en todo eso. La mujer que me quitó mi lugar no pudo sostenerlo. Y yo, desde mi pequeño rincón, comenzaba a recuperar mi voz. Esa tarde, bordando en mi mecedora, me dije a mí misma, la vida siempre pone a cada quien en su sitio. No sé cuánto tiempo tardará Julián en entenderlo, pero sé que cuando lo haga, ya no seré la misma. Yo ya no soy esa madre que soporta todo en silencio. ¿Y tú? ¿Crees que la ingratitud siempre se paga? ¿O hay hijos que nunca aprenden a valorar el sacrificio de una madre? El primer pago del alquiler llegó de forma inesperada. Julián me llamó una mañana para avisar que había depositado el dinero en mi cuenta. No dijo mucho, solo un gracias por darnos esta oportunidad, pero sus palabras, aunque cortas, tenían un tono de humildad que hacía meses no escuchaba en su voz. Cuando colgué, me quedé mirando la libreta del banco, sin saber si debía sentir alivio o tristeza. No era el dinero lo que me importaba, era el símbolo de que por fin había puesto un límite que él empezaba a respetar. Esa tarde fui al mercado con una sensación diferente, más ligera. Compré frutas frescas, verduras y hasta unas flores amarillas para mi sala, algo que hacía años no me regalaba a mí misma. Al llegar a casa, puse las flores en un florero de cristal y sentí que el lugar cobraba vida, como si de pronto mi hogar respirara una paz nueva. Mientras cocinaba, recordé todo lo que había pasado en las últimas semanas. El dolor, las lágrimas, las noches sin dormir, pero también la fuerza que encontré cuando creí que no me quedaba nada. Tal vez esto era lo que necesitaba, me dije, para aprender que mi valor no depende de nadie más, ni siquiera de mi hijo. Con parte de ese dinero, decidí reparar una vieja mecedora que llevaba meses rota. Llamé a un carpintero del barrio, y cuando la vi restaurada, con su madera brillante, sentí algo en el pecho. Esa mecedora era como yo, gastada por los años, pero todavía firme, todavía con historia que contar. Los días comenzaron a sentirse menos pesados. Cada vez que recibía un pago, no lo veía como una deuda, sino como una forma de que Julián entendiera que todo en la vida cuesta, incluso el respeto. Yo no era un estorbo ni una sombra. Era la mujer que había construido esa casa con su padre, la que había criado sola a un niño que ahora era padre. Una mañana, mientras limpiaba las ventanas, vi pasar a Natalia con una bolsa del mercado. No me saludó, pero tampoco me lanzó esas miradas llenas de desprecio. Algo en su postura había cambiado, quizá entendía que las cosas ya no se movían a su antojo. Encendí la radio y me puse a barrer el patio. Entre canción y canción, me sorprendí tarareando, como si el dolor se hubiera transformado en algo más suave, más soportable. Me di cuenta de que hacía meses no cantaba ni sonreía así. Una vecina vino a visitarme y me dijo, «Doña Teresa, la veo diferente, como más animada». Sonreí y le ofrecí un café. A veces, uno necesita perder algo para recuperar la fuerza, le dije, mientras removía el azúcar en mi taza. Ella me miró con ternura, como si entendiera cada palabra. Ese día, al caer la tarde, me senté en mi mecedora reparada y me quedé mirando el cielo. El sol pintaba las nubes de colores cálidos y, por primera vez, no pensé en el dolor ni en lo que me habían quitado. Pensé en lo que había recuperado, mi dignidad.
Cerré los ojos y recordé la voz de mi esposo cuando me decía: Teresa, el respeto se gana, pero también se exige cuando hace falta. Sonreí, sintiendo que sus palabras seguían acompañándome, como si estuviera allí, orgulloso de cada paso que daba. El pago del alquiler no era una victoria contra mi hijo, era una forma de enseñar que no todo en la vida se da por sentado. Y yo necesitaba esa lección tanto como él. Esa noche dormí con el corazón más tranquilo. No porque todo estuviera solucionado, sino porque sentía que estaba volviendo a ser yo misma. Había dejado de ser esa mujer rota que esperaba migajas de cariño y me estaba convirtiendo en alguien que sabía poner límites. Al amanecer, mientras el café se hacía, me miré al espejo de la cocina. Vi mi reflejo, con el cabello recogido y la piel marcada por los años, pero con una luz en los ojos que hacía tiempo no veía. «Estás volviendo, Teresa», me dije en voz baja. Esa tarde el viento soplaba con una fuerza que hacía crujir las ventanas, y el cielo estaba cubierto por nubes grises que parecían presagiar tormenta. Yo estaba en mi mecedora, con la espalda recta y los ojos fijos en las flores rojas que iba bordando sobre un mantel. Cada puntada era como una respiración profunda, un intento de tranquilizar mi mente. No había ruido, solo el sonido rítmico de la aguja atravesando la tela y el leve golpeteo de las ramas del árbol del patio contra la pared. Era un silencio que me ayudaba a pensar, pero también me recordaba la soledad que había aprendido a aceptar. De pronto, un golpe seco y fuerte en la puerta me sacó de mi concentración. No era un llamado normal, era un golpe cargado de urgencia, casi de rabia. Dejé la aguja sobre la mesa y me quedé unos segundos en silencio, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Me levanté despacio, limpiando las manos en el delantal, como si ese gesto me diera tiempo para prepararme. Al abrir la puerta, la vi. Natalia. La mujer que semanas atrás me había quitado mi lugar, la misma que me había lanzado miradas frías y palabras cargadas de veneno, estaba ahora frente a mí, con el rostro pálido y los ojos apagados, como si toda su altivez se hubiera desmoronado. Sus labios temblaban, y sus manos, apretadas contra el bolso, parecían buscar fuerza en algo que ya no tenía. «¿Podemos hablar?», dijo con una voz tan baja que apenas la escuché. Me quedé mirándola unos segundos, intentando descifrar qué buscaba, qué pretendía ahora. No me gustaba verla ahí, pero tampoco soy una mujer que cierra la puerta en la cara de alguien, aunque ese alguien me haya hecho tanto daño. «Pasa», respondí, aunque mi tono no fue cálido, sino neutro, casi cortante. Entró lentamente, como si el simple hecho de pisar mi casa la intimidara. Se sentó en una de las sillas de la mesa, esa mesa donde tantas veces me quedé llorando sola, y por primera vez no parecía la dueña de nada. Su mirada buscaba un punto fijo en el suelo, como si no tuviera valor para mirarme a los ojos. De pronto, como si hubiera decidido soltar todo de golpe, dijo: «Julián. Julián está sin trabajo. No hemos podido pagar todo, no sabemos qué hacer». Sus palabras me atravesaron. Mi primera reacción fue una punzada de dolor por mi hijo, pero enseguida sentí una calma extraña, una firmeza que venía de saber que ya no era la mujer que soportaba todo sin decir nada. La miré con los ojos entrecerrados, analizando cada gesto, y finalmente pregunté: «¿Y ahora vienes a pedirme ayuda?». Mi voz no fue alta, pero tuvo una claridad que la hizo moverse incómoda en la silla. Natalia bajó la cabeza. Yo sé que no te he tratado bien», admitió, con los ojos humedeciéndose. «Pero, puedes ayudarnos solo esta vez». Me quedé en silencio, dejando que mis recuerdos hablaran por mí. Todas esas veces en las que me hizo sentir invisible, todas esas miradas de desprecio cuando yo solo quería ayudar. No respondí de inmediato. Fui hasta la cocina, abrí el refrigerador y serví 2 vasos de agua. Ese pequeño gesto fue para darme unos segundos más, para controlar las palabras que quería decir. Cuando regresé, la vi con las manos apretando el vaso, como si temiera que se le escapara de los dedos. Me senté frente a ella y le dije, sin rodeos: «Natalia, si hubieras cuidado mi corazón, hoy yo cuidaría el tuyo. Pero ¿sabes qué? El respeto no se pide cuando conviene, se da todos los días». Ella guardó silencio. Sus ojos me miraban con algo que no supe si era arrepentimiento o rabia contenida. «Yo no soy tu enemiga», murmuró, casi como un lamento. «Pero me trataste como si lo fuera», respondí, y mis palabras salieron suaves, pero firmes, como una puerta que se cierra sin hacer ruido. Por un momento, pensé en Julián. Lo imaginé con la cabeza baja, cargando sus propios errores.
Mi corazón de madre me empujaba a tenderle la mano, pero mi dignidad me decía que no podía volver a dar sin que me respetaran. Natalia me miró esperando algo, pero solo le dije: esto no se arregla con dinero. Se arregla con respeto. Y ese es el pago más caro que tienen pendiente. Se levantó despacio, como si entendiera que ya no tenía control sobre mí. Caminó hacia la puerta, pero antes de irse, se giró y dijo: Julián, te necesita. Esas palabras flotaron en el aire, pesadas, pero no las respondí. Solo la vi marcharse, con los hombros caídos, y por primera vez sentí que el poder estaba de mi lado. No por orgullo, sino porque me había decidido a no arrodillarme más. Cerré la puerta despacio y apoyé la frente en la madera. Una parte de mí quería correr a abrazar a mi hijo, como hacía cuando era pequeño y tenía pesadillas. Pero otra parte me decía que esta era su lección. Nadie aprende si no enfrenta las consecuencias de sus actos, y ya era hora de que Julián aprendiera. Regresé a mi mecedora y retomé el bordado. Mis manos temblaban un poco, pero no de miedo ni de debilidad, sino de la emoción que se siente cuando sabes que has recuperado tu voz. El viento golpeaba las ventanas, haciendo un sonido áspero, como si el mundo también estuviera cambiando junto conmigo. Me quedé ahí, bordando en silencio, con el corazón firme y la mirada clara. Esta vez, no me doblegaría nunca más. Después de la visita de Natalia, pasé varios días en un estado que solo podría describir como un silencio profundo, un silencio que no era de paz, sino de agotamiento. Miraba mi vida como si estuviera en una vitrina, una rutina vacía, esperando llamadas que no llegaban, mirando puertas que ya no se abrirían para mí, intentando complacer a quienes me habían demostrado que no merecían mis desvelos. Fue en una de esas mañanas grises, mientras regaba las plantas de mi jardín, que una idea me golpeó con fuerza. ¿Y si dejo de esperar? ¿Y si, por primera vez en mi vida, empiezo a vivir por mí? Esa pregunta se quedó rondando mi mente todo el día como una campana que no deja de sonar. Me di cuenta de que había vivido gran parte de mi vida poniendo a todos por encima de mí. Primero fue Julián, cuando era niño y dependía de mí para todo. Luego mi esposo, con su enfermedad, donde cada día era una batalla que solo yo sabía pelear. Y después, cuando él se fue de este mundo, me quedé con la idea de que mi única función era seguir dando, dando y dando, hasta vaciarme. Esa misma tarde, con una determinación extraña, fui al banco y retiré parte del dinero del alquiler. Al tenerlo en mis manos, no vi billetes. Vi libertad. Vi una oportunidad, como una puerta que siempre estuvo ahí pero que nunca me atreví a abrir. En el camino de regreso, me encontré con algo que no esperaba, una amiga de juventud. Sus ojos brillaban igual que cuando teníamos 20 años. Me contó que vivía en Sevilla y que siempre me había querido invitar, pero yo nunca tenía tiempo. Esa noche, después de cenar sola y mirar la casa vacía, me quedé pensando en esa conversación. Fui hasta mi viejo baúl de recuerdos, ese que guardo en el armario del cuarto, y entre fotos amarillentas encontré una carta suya, de hace más de una década, donde me describía las calles de su barrio, balcones llenos de flores, cafés con olor a pan recién horneado, plazas donde la gente se sentaba a escuchar música en vivo. Sentí que esas palabras me hablaban al oído: es ahora o nunca. Me senté en la mesa del comedor con una hoja en blanco y un bolígrafo. Escribí una lista de todas las cosas que había dejado de lado por vivir para otros. Entre ellas, una frase tan simple como poderosa: volver a sentirme viva. Esa frase me hizo llorar, porque me di cuenta de cuánto tiempo había pasado sin sentir algo que realmente fuera para mí. Al día siguiente, sin decirle a nadie, compré un boleto de autobús rumbo al aeropuerto. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y emoción, como el de una niña que está a punto de hacer algo prohibido. Pero no era prohibido. Era mi derecho. No le conté a Julián ni a nadie, porque este viaje no era para explicarlo, era para vivirlo. Cuando llegué a Sevilla, todo cambió. El aire era diferente. Tenía un aroma dulce, una mezcla de pan recién horneado y flores frescas. Las calles empedradas parecían tener una historia propia, y cada balcón lleno de geranios y bugambilias era como una postal viva. Mi amiga me esperaba con los brazos abiertos. «Teresa, por fin», exclamó, abrazándome con lágrimas en los ojos. Ese abrazo me hizo recordar lo que es sentirse querida sin condiciones, sin juicios, sin exigencias. Los días en Sevilla fueron como una medicina que me iba curando en silencio. Caminábamos por las plazas donde la gente reía y cantaba al ritmo de una guitarra española.
Íbamos a cafés donde el tiempo parecía detenerse. El aroma a café y el sonido de las cucharitas en las tazas me hacían sentir que, por primera vez, no estaba corriendo detrás de nadie. Una tarde, sentadas en una terraza con una copa de vino tinto, mi amiga me miró y preguntó: «¿Cómo estás de verdad, Teresa?». Me quedé en silencio unos segundos, viendo el cielo anaranjado del atardecer. Sentí que algo en mí se aflojaba, como si por fin me atreviera a decir lo que tanto había callado. «Estoy aprendiendo a quererme», respondí. Y en el instante en que esas palabras salieron de mi boca, supe que eran verdad. Cada mañana, me levantaba antes que el sol y me sentaba en el balcón a mirar cómo la ciudad despertaba. El cielo tenía un color dorado que me llenaba de paz. Con una taza de café entre las manos, me quedaba ahí, en silencio, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no era una extraña en mi propia vida. Durante esos días no pensé en el cuarto que me habían quitado, ni en Natalia, ni en el sofá de la humillación. No porque lo hubiera olvidado, sino porque me di cuenta de que ese dolor no me define. Yo soy más que una herida. Soy más que los desprecios. Y esa certeza se sentía como una luz cálida que se encendía en mi pecho. Cuando llegó el día de volver, sentí una mezcla de nostalgia y fuerza. Caminé una última vez por esas calles hermosas, respirando profundamente, y me prometí algo: nunca más voy a quedarme esperando a que otros decidan por mí. Subí al avión con una sonrisa tranquila, sabiendo que este viaje no solo había sido físico, sino también un viaje hacia lo más profundo de mí misma. Regresé de Sevilla con una calma que nunca antes había sentido. Había algo en mis pasos, en mi respiración, que era distinto, como si al volver trajera conmigo una Teresa renovada. Cada rincón de mi casa me recibió con el mismo silencio de siempre, pero ya no lo sentí vacío. Era un silencio amable, como si las paredes me abrazaran, recordándome que ese era mi verdadero hogar. Cuando deshice la maleta, sentí que estaba guardando no solo la ropa, sino una nueva versión de mí misma, una que había aprendido que la dignidad no se negocia. Mientras acomodaba mis cosas, sonó el teléfono. Al ver el nombre de Julián en la pantalla, mi corazón dio un salto que me paralizó por un instante. No era miedo, era una mezcla de sorpresa y emociones contenidas. Dudé en contestar, pero una voz interna me dijo: «Respira, Teresa. Ya no eres la misma que colgaba el teléfono para llorar en silencio». Descolgué. «Mamá», dijo él, con una voz distinta, quebrada, «necesito verte». No le pregunté nada. Solo respondí con un «aquí estaré» y colgué con una calma que, en el fondo, ocultaba una tormenta de recuerdos. Esa tarde, cuando escuché el timbre, me levanté despacio, respiré hondo y abrí la puerta. Allí estaba mi hijo, con los hombros vencidos, los ojos rojos como si el cansancio y la vergüenza lo hubieran arrastrado por dentro. Por un momento, no vi al hombre adulto que estaba frente a mí, sino al niño que corría a mis brazos cuando tenía miedo de una tormenta. Se sentó en la mesa, nervioso, sin atreverse a mirarme. Movía las manos inquietas, jugando con la gorra como si buscara en ella las palabras que no podía encontrar. «Perdóname», mamá murmuró con un hilo de voz. «Ahora entiendo lo que vales. Te fallé». Me quedé en silencio. No era por falta de palabras, era porque necesitaba observarlo, reconocerlo. Tenía frente a mi hijo, pero también a un hombre que, por primera vez, parecía consciente de lo que había hecho. «No es solo el cuarto, Julián», le dije, con la voz firme pero suave, «es la forma en que me dejaste de lado, como si yo no fuera parte de tu vida. Eso duele más que cualquier puerta cerrada». Sus ojos, húmedos, se levantaron para encontrarse con los míos. No hubo excusas, no hubo justificaciones. «Lo sé. Natalia y yo hemos estado mal. Nos quedamos sin nada, mamá. Pero lo que más me duele es que casi te pierdo». Esas palabras se clavaron en mi pecho como un dardo. Había esperado tanto tiempo escuchar algo así, pero no quería dejarme llevar por la emoción y olvidar lo que aprendí, que el amor, si no va acompañado de respeto, termina hiriendo más que curando. «Julián, te amo. Siempre serás mi hijo», le dije, con los ojos brillando, «pero el amor no significa aguantar humillaciones. Esta vez aprendí que, si yo no me respeto, nadie lo hará por mí». Él bajó la mirada, con los labios apretados y un nudo en la garganta que casi podía sentir. Se levantó, se acercó y me abrazó. Fue un abrazo largo, apretado, como si buscara borrar todos los silencios, todas las lágrimas. «Perdóname, mamá».
Por favor, susurró. Sentí sus lágrimas humedecer mi hombro, y por primera vez en mucho tiempo, lo abracé sin sentirme una sombra. Lo abracé como una mujer que, antes que madre, también sabe lo que vale. Los días siguientes fueron distintos. Julián comenzó a visitarme solo, sin Natalia, como si necesitara recuperar esa conexión perdida entre nosotros. Tomábamos café en la cocina mientras me contaba sus planes, sus miedos, su deseo de volver a empezar. No todo estaba resuelto, lo sabía, pero al menos había un puente reconstruyéndose entre su corazón y el mío. Una tarde, mientras bordaba un mantel blanco, él me miró en silencio antes de decir: «Mamá, nunca más voy a dejar que te falten al respeto. Eres lo más importante que tengo». Me quedé quieta, con la aguja entre los dedos, sintiendo un calor suave en el pecho. Esas palabras, tan simples, fueron el bálsamo que había esperado desde el día en que me arrancaron de mi propio cuarto. Un mes después, Natalia apareció en mi puerta. No fue fácil verla ahí, con el orgullo mordiendo su lengua y los ojos esquivando los míos. No habló mucho, su disculpa fue más un gesto que palabras. Podía haberle cerrado la puerta, pero no lo hice. No por ella, sino por mí. El rencor es una piedra que solo pesa en el corazón de quien lo carga. Y yo había decidido ser libre. Con el dinero del alquiler y algo de mis ahorros, transformé mi casa. Compré cortinas nuevas, pinté las paredes de un color cálido y sembré flores en el jardín, tantas flores que el aire de la mañana olía a vida. Cada rincón, cada detalle, era una declaración silenciosa: esta es mi vida, mi espacio, mi dignidad. Una mañana, mientras limpiaba el espejo del pasillo, me miré de frente. Me vi con el cabello recogido, los ojos llenos de luz y una sonrisa suave en los labios. No era la mujer rota que había sido meses atrás. Ahora era una mujer que, aunque temblara, sabía ponerse de pie. Me senté en mi mecedora con el sol de la tarde iluminando la sala. Cerré los ojos y pensé en todo, en el dolor, en las lágrimas, pero también en la fuerza que había encontrado en el momento más inesperado. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa. No una madre olvidada, no una sombra, sino una mujer con historia, con dignidad y con un futuro que ahora me pertenecía. ¿Tú tendrías el valor de cerrar una puerta, no por rencor, sino para proteger tu paz? Y si hoy te sientes rechazada, desplazada o tratada como una extraña en tu propia familia, por favor, no dejes que eso te haga sentir menos. Tú no eres una carga. Eres raíz, eres memoria viva, eres la historia que sostiene a los que hoy caminan. Tal vez diste todo, cocinaste, cuidaste, lavaste lágrimas, apagaste tu propio dolor para dar amor, y aún así no te lo agradecieron como merecías. Pero aquí te decimos, te vemos. Sabemos que en tu silencio hay fuerza, y que cada arruga en tu piel es una medalla de vida y amor. Si alguien te hizo sentir que no tienes un lugar, recuerda que el verdadero hogar siempre está en ti. La dignidad es el asiento más noble, y cuando te atreves a sentarte en tu propia mesa con la cabeza alta, hasta quienes te ignoraron terminan entendiendo tu valor. Hoy quiero que sientas esto en el corazón: todavía hay capítulos hermosos esperando por ti. No importa la edad, siempre hay tiempo para elegir la paz, para abrazarte a ti misma y para sonreír sin pedir permiso. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces espera a escuchar lo que sucedió cuando una madre, después de toda una vida de sacrificios, escuchó a su único hijo gritarle que su esposa tomaba las decisiones y que ella debía irse. Lo que hizo después no fue un arrebato de rabia, fue algo tan inesperado que cambió por completo el destino de esa familia. Te dejaré este video en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi único hijo gritó: mi esposa toma las decisiones, tú te vas. Me reí. Y bloqueé sus cuentas, porque el final es algo que jamás olvidarás. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.